¿Te vas? Voy, precisamente. Ya llegué. Paola del Carpio, todos los jueves, joven economista, brillante economista, no solo por lo que sabe Paola, sino por lo que nos ayudas a entender cómo el contexto, cómo la situación económica nos afecta en casa, porque una cosa es la política económica, las cifras del gobierno, pero ¿cuánto nos afecta en nuestra economía personal? ¿Cómo estás, Paola? Gracias, Pedro. Buenos días. Tremenda pregunta. Así es, hoy día vamos a analizar, se ha estado hablando mucho de que va a haber una recesión en el mundo, cómo nos afecta esto a los peruanos, sobre todo en nuestros hogares. A ver, veamos tu primer cuadro, sí, que nos habla de la tasa de crecimiento. Y aquí yo soy medio pinchaglobo, porque yo escucho gente que dice, crecimiento, en mi casa yo gano lo mismo o menos que el año pasado. ¿Cómo el crecimiento se hace presente en mi casa? No, y como lo dices, de hecho, bueno, vemos que la economía en general tiene un comportamiento cíclico. A veces sube, etapas de crecimiento, a veces baja, las etapas de recesión, ¿no? Pero lo que vemos en este momento, después de la enorme caída de la pandemia y el rebote que tuvimos en el 2021, es que, claro, se espera un crecimiento mucho menor para la economía mundial, pero el Fondo Monetario Internacional ya ha revisado por tercera vez su proyección a la baja y dice que aún podría ser peor. Antes de la pandemia crecíamos a 2.8, que es muy poco, pero es crecimiento. Estamos hablando del mundo. Del mundo. Y este año podríamos crecer incluso menos que antes de la pandemia. Así es, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos afecta eso a los peruanos? ¿Y qué pasa detrás de esto? Detrás de esto está todo el tema de la inflación a nivel internacional, como sabemos, que tiene que ser controlada por los bancos centrales, como viene ocurriendo aquí. Están subiendo las tasas de interés, hay menos dinero en la economía, entonces la economía no se mueve tanto, ¿no? La inflación es cómo aumentan nuestros precios. Cuando vamos al mercado y las cosas han subido, eso es inflación. Vamos con tu siguiente cuadro. Así es. Bueno, y algo a tener en cuenta para el Perú. Más de la mitad del cambio en nuestra producción, en nuestro PBI, depende de factores externos. Somos bastante dependientes de lo que pasa en el mundo porque somos una economía relativamente pequeña y exportadora de materias primas. Entonces, veamos, de ese 54%. 19% tiene que ver con el precio de las exportaciones y habíamos estado hablando hace poco de la caída del precio del cobre, que representa 1/3 de nuestras exportaciones más o menos. Entonces ahí hay un riesgo importante de lo que puede ocurrir finalmente sobre nuestro crecimiento. La tasa de interés internacional, como te contaba, viene subiendo en todos los países del mundo, particularmente Estados Unidos, que es el que más preocupa porque es una economía enorme, ¿no? Y lo que eso hace es que muchos inversionistas elijan ir a países más seguros en lugar... A ver si yo entiendo, porque yo de economía no sé nada, pero la tasa de interés internacional es la tasa que le cobran, por ejemplo, a los bancos peruanos cuando piden un dinero afuera. Y cuando nosotros le pedimos al banco de acá, ellos también nos suben, porque a ellos afuera les han subido. Claro, pero también es la tasa de retorno que tú tenés por ahorrar o poner tu dinero fuera, ¿no? Entonces, eso hace que muchos capitales salgan. Además, obviamente, dependemos del crecimiento que estábamos viendo hace un momento mundial. En el mundo. El precio del petróleo, que estaba elevado, o sea, ha bajado un poco, pero ha estado elevado. Y que nos ha tomado, con el precio de la gasolina y el diésel, nos ha golpeado todo este año. Y la enorme volatilidad financiera que sabemos que ha estado presente, ¿no? Y un factor que, además de la inflación y de los bancos centrales, es importante tener en cuenta, es el riesgo adicional que trae la guerra entre Rusia y Ucrania, porque no sabemos cuándo se Entonces, si yo miro el pastelito, que esto sí lo entiendo, más de la mitad de nuestro crecimiento depende de lo que ocurra afuera. Y un 46% de factores internos, que vendría a ser un ejemplo. Por ejemplo, la incertidumbre a nivel local, que es algo que en este momento ustedes han estado cubriendo bastante. ¿Qué va a pasar con nuestra política? ¿Hay condiciones para la inversión? ¿No hay condiciones para la inversión? ¿Se genera empleo? Eso muchas veces es local. Muy bien, a ver, tenemos otro cuadro. Entonces ya entendemos cómo es que corre, cómo es que camina el crecimiento peruano. Entonces, y aquí ya tenemos otros factores que también nos golpean. Vamos a poner la lupa sobre dos cosas importantes para nosotros los peruanos. La inflación, cuánto suben los precios, que termina siendo cuánto vale nuestro dinero al final del día. A la inflación también la llaman el impuesto que más golpea a los pobres. Los pobres. Especialmente ahora, Pedro, nuestro nivel de inflación está en 8.8%. Ha caído un poco en relación a meses anteriores, pero no mucho. Sigue bastante elevada y muy por fuera del rango meta, que es entre 1 y 3%. No deberíamos estar por encima del 3%, pero la inflación alimentaria es mucho mayor. Y esa es la que más afecta a las personas más pobres. ¿Qué hay detrás de eso? Vemos precios internacionales de productos como el petróleo y el gas natural, que desde antes de la pandemia hasta ahora han crecido en cifras
muy importantes. Muchos de estos, especialmente maíz, trigo, soya, que son granos, en su momento... por el cambio climático, además, hubo mala cosecha y se suma a todo el problema después de la pandemia, que ha traído poca oferta en relación a la enorme demanda. En este momento esos precios vienen bajando, pero aún se mantienen muy elevados en relación a lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, cuando en casa decimos, el tema del crecimiento a mí no me afecta porque mi economía personal no crece, en realidad mi economía personal es consecuencia de lo que viene ocurriendo con el país a nivel macro, como dicen muchas veces los economistas. Así es, ¿cierto? y mira, es probable que entre el mundo en una recesión. Eso no quiere decir que el Perú necesariamente va a entrar en una recesión, pero sí que nuestro crecimiento probablemente sea muy bajito, Paola, muy mediocre. Justo acabas de mencionar un tema que lo hemos visto temprano en las noticias, ayer también, porque el Fondo Monetario Internacional y varios analistas internacionales hablan de una posible recesión el próximo año. Pero, ¿qué es una recesión? Una recesión se da cuando el PBI, el crecimiento del PBI es negativo, o sea, cae por 2 trimestres consecutivos. El Fondo Monetario Internacional espera que entre este y el próximo año eso ocurra en 1/3 de las economías del mundo. Entonces, o sea, hay riesgo en no crecer nada no es bueno, pero caer en recesión es mucho peor, porque entonces no es negativo tu crecimiento. Claro, ahora, no es lo que se espera para el Perú, afortunadamente, pero sí para el Perú se esperan tasas de crecimiento muy bajitas que nos impiden tener empleos de calidad. Pasamos al siguiente, tú lo has dicho, el tema del crecimiento es importante porque al haber crecimiento económico, creo que tenemos una gráfica más, al haber crecimiento económico, entonces hay mayor recaudación también por parte del Estado, se puede destinar más dinero a atender salud, educación, seguridad, todo lo que le pedimos al gobierno, pero para que esto existe el dinero, tiene que haber crecimiento económico. ¿Tenemos una más o ya no? Sí, una más. Un factor más que importa mucho a los peruanos, que siempre nos estamos fijando, es qué pasa con el tipo de cambio. ¡Por favor! ¿No? Los dólares. Y el tipo de cambio ha estado lamentablemente al alza en estas semanas, está muy cerca de 4 soles. Y también tiene obviamente que ver con los factores internacionales. Mucho tiene que ver con las mayores tasas de interés que hay en el mundo. Como decía, salen los dólares, hay menos dólares aquí, entonces el precio Estados Unidos del dólar es mayor. Sube su tasa de interés, eso hace que los grandes tenedores de dólares se los lleven a depositar allá porque les pagan un mayor interés, y al haber menos dólares aquí, el precio sube en la calle. Exactamente. O en el mercado. Y lo otro que ocurre es que en todo el mundo el dólar se está apreciando o ganando valor porque ante una posible recesión la gente está comprando dólares para protegerse porque considera que es un activo refugio, como le llamamos los economistas. Es decir, que es un activo relativamente seguro en el cual se va a mantener el valor. No compran oro, compran dólares. Muchos compran dólares y mantienen sus ahorros. Tenías algo más ahí para ir cerrando. Y como hablamos, ha habido una caída en el precio del cobre también por las expectativas de recesión, particularmente para China. ¿No? Entonces, ¿qué pasa para nosotros? Cuando sube el tipo de cambio, es verdad que los ahorros e ingresos en dólares valen más, pero por ejemplo, cuando hay exportaciones, también hay que fijarse en cómo va a cambiar la demanda. Influye en la inflación porque las importaciones se hacen más caras y por supuesto la gente que está endeudada en dólares se perjudica muchísimo. Por favor, no se endeuden en dólares si ganan en soles. Eso es lo que siempre se recomienda, hay que tener mucho cuidado. Uno va y le dice al banco, perdóname, el precio estará en dólares, pero mi deuda la quiero en soles porque es lo que yo gano. A ver qué banco les dice que no. Todos los bancos quieren captar sus deudas en buena hora. Hagan valer su prerrogativa como consumidores. Es el consejo que siempre les damos. Paola, creo que ha sido bastante claro como siempre. Muchísimas gracias. Ojalá crezcamos más, que eso genera más posibilidad de dar empleo, pero sobre todo de que más peruanos salgan de la pobreza, que es lo que necesitamos. El país necesita crecer de manera elevada y sostenida. Muy bien, ya entendimos perfectamente. Muchas gracias, Paola. Gracias. Tenemos más información. La ruta vecinal.